¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo espero que se encuentren muy bien y de lo mejor. Los amigos de Fons de Guatemala me enviaron estos audífonos. Son los Halo S40. Y muchas gracias por enviármelos y a ti siempre por llegar en este canal. Por alguna razón te topas en algún lugar pues que están a la venta, pues yo te voy a decir cuáles han sido mis expectativas. Bueno, lo primero es su diseño, pero para mientras me los voy a poner para que tú los veas como realmente son. Y mira, así son justamente, no me entorpecen al momento de tener lentes, porque así soy cuatro ojos. Entonces, mira, me puedo mover fácilmente, o puedo hacer ejercicio, que no se me van a caer, ¿sí? Mira, puedo saltar incluso, porque imagino que los quieres utilizar más de alguna vez para ejercicios. Y me imagino que los quieres utilizar también para un streaming, porque sí es posible. Gracias a este micrófono, mira, yo me siento puro artista, de verdad. De verdad que me siento artista, ¿sí? Teniendo esto. Pero vamos a echarle un ojo cómo es su diseño. Mira, así son justamente. La calidad se siente bastante buena. Y tiene esto, que si tienes la cabeza demasiado grande, pues es ajustable, ¿sí? Y aquí tiene como tipo almohadilla, si es que al momento de estarlos utilizando por mucho tiempo, se te forma un hueco en la cabeza. Entonces aquí está. Luego, mientras que las almohadillas están muy bonitas, bastante esponjosas para la comodidad en cuanto a tus oídos. Tiene R, tiene L para que no te confundas. Luego aquí también tiene en el lado derecho un sensor que cuando te llamen se baja un poco el volumen de la canción o del sonido de la película que estés viendo. Y luego por acá vamos a encontrarnos con la zona de botonera, el power respectivo. Cuando lo enciendo por primera vez, lo pulso, mantengo presionado, sigo manteniendo presionado por unos 5 segundos y se va a poner en modo aparejamiento. Y como tienen fast pair, de manera inmediata los va a reconocer tu dispositivo Android, menos en iPhone. ¿Ok? Y luego también tenemos aquí, por supuesto, su botonera de subir, bajar volumen. Si mantienes presionado ese botoncito, pues vas a poder cambiar canciones. De igual manera, ya te voy a contar esto, tenemos ANC aquí con funciones para poder eliminar el ruido exterior. Lo puedes poner también cuando nos hablen, pues vamos a escuchar todo. Estas funciones lo hace a través de este botón ANC. Es para utilizarlos sin necesidad de la aplicación, porque está disponible también. Y también tenemos aquí su respectivo, aquí es un sensor de luz LED para que cuando me diga cárgame por favor. Y también su entrada USB tipo C para cargar. Más que la caja, viene incluido un cable USB tipo C para conectarlo directamente a tu smartphone, Android, Apple, computadora, porque de ahí, de ese cable, puedes compartir el sonido de la computadora sin necesidad de encender nuestros audífonos. Pasa directamente, es decir, que vamos incluso a tener la oportunidad de utilizar OBS o en tu caso que me estás viendo, TikTok, ¿sí? TikTok Studio, para que aquí mediante este micrófono estés hablando y al mismo tiempo estés escuchando lo que estás diciendo. Esto está genial, gente, y lo he probado incluso para grabar un audio y me ha funcionado de la mejor manera. Sinceramente, ha sido espectacular. Eso me gusta mucho de la tecnología Halo, no sé, pero aquí está. Y cuando te los pongas, procura, mira, como es así flexible, procura por favor que esto esté directamente a tu boca, pero a una distancia considerable, es decir, ni tan pegado ni tampoco retirado, así una distancia, porque yo me di cuenta, si estaba demasiado pegado, pues sonaba un poco feo, ¿no? Y cuando hice la prueba de llamada por 2 veces, me funcionaba de manera excelente. A mí no me llaman tanto, más que son notificaciones por parte de YouTube, que son casi a 1000 notificaciones a diario. Entonces, sí, son bastantes. Entonces, así funcionó muy bien y le quité esto, se lo quité y funcionaron también sin esto, pero con esto es como que estuvieras en un call center. Sí, sinceramente, los puedes utilizar en call center. Con este cable directamente, desde aquí vas a tener chance de no gastar la batería, más gastar la batería de aquí, pero es casi mínimo, pues. Ahora cuando ya está en modo Bluetooth, ya ahí viene donde se activa, por ejemplo, Hybrid ANC, LDAC, los codec,
wireless versión 6.0, Hi-Res Audio Wireless y todo lo demás, todas las tecnologías que existan, porque ya ahí entonces encendemos nuestros audífonos, ya pasa a ser otro nivel. Ok, todo bien. Entonces, ¿qué más nos vamos a encontrar con estos audífonos? Por supuesto, su aplicación. Vamos a abrir la aplicación de una vez en tiempo real, gente. Vamos aquí, está disponible tanto como en Apple y Android. No te confíes porque aquí te voy a dar la información exacta. Se llama Halo Sound. Abrimos y aquí tenemos alrededor de la batería que está al 100%. Ya lo he estado utilizando y no se quiere bajar la batería, gente. Esto quería decirles. Tarda alrededor de unos 3 a 5 días la carga. O sea, es exagerado. Es exagerado, gente. Pero tampoco le subas el volumen porque ya te voy a comentar el sonido porque está excelentísimo. Unos bajos increíbles que desde lejos se escucha que estás escuchando música, sinceramente. Los bajos están muy buenos, me gusta, pero desde la aplicación tenemos el chance de modificar algunos parámetros. Mira, aquí está en modo ANC. Aquí en ANC podemos modificar la cancelación de ruido, así a mitad y totalmente anulado, pero sigue manteniendo la cancelación de ruido, pero le puedo ajustar a full. Luego ANC adaptivo, aquí ya mira, reduce el viento, tenemos el chance de modo juego, y aquí en ANC también, pero aquí nos da chance de poder modificarlo. Y también off, no sucede nada, pero aquí ya no nos da el motivo para poder modificarlo. Mientras que sonido ambiente, pues escuchas todo, hasta el vecino, los chismosos de tus compañeros que están hablando mal de ti. Entonces, ahí está. Aquí me gusta mucho porque tiene modo gaming. Joder, no funcionan, gente. Lamentablemente no funcionan. Sí lo tienen, ya los probé que en Call of Duty Mobile hay un retraso demasiado largo. Entonces, no funciona. No funciona, te lo digo yo que soy gamer de corazón. No funcionan, pero si les conectas el cable que viene aquí directamente a tu dispositivo móvil, ahí funcionan en cualquier juego, hasta incluso en el Free Fire, sin encender nuestro audífono. Esos son puntos a favor, ¿sí? Entonces yo creo que ahí está bien, pero deberíamos utilizarlo, ¿no? Sin Bluetooth. Pero la marca no lo ha actualizado. Ya me cayó una actualización, pero no mejoró. Quizás más adelante, porque apenas 5 días de que vinieron con los amigos de Fonz y luego me los enviaron. Llevo 2 días utilizándolos, entonces no podemos pedirle que se solucione. Pero sí hay una solución, sí, mediante cable. Entonces tenemos aquí emparejamiento multipunto para 2 smartphones al mismo tiempo. LDAC en cuanto a codec se va a reiniciar, pero nos quita otras opciones. Algunos que les gusta este codec, a mí no, sinceramente. Y luego tenemos audio espacial. Si le doy aquí en dinámico, tenemos en música, ejercicio, película. Aquí nos dice que, oye, Borrito, ponte a hacer ejercicio. Y me encanta porque si giramos aquí, empieza a sonar por acá. Y si giramos por acá, empieza a sonar por aquí. Es impresionante esto. Sí, hay audio 360 cuando estemos escuchando o viendo una película en nuestro smartphone o tablet, porque tiene cable USB tipo C, lo puedes conectar en donde sea. Entonces estás como que en cine, ¿sí? Con el Dolby Atmos digital. Luego también tenemos aquí lo que es off, yo lo tengo así porque no me gusta, dependiendo de qué estoy escuchando. Y luego aquí también tenemos en sonido, aquí es donde te digo sinceramente, el bajo pesado está genial. Luego por defecto, tal cual sale de nuestro dispositivo sin editarlo. Y aquí pues ya empezamos con editarlo en modo rock, modo suave, modo clásico, pero a mí me encantan los bajos, que se me exploten los tímpanos. Luego aquí también podemos ajustar y ponerle un nombre a ese ajuste para poder modificar los graves o agudos. Es tu propia configuración de sonido. Y también tenemos aquí suave inmersiva, mejora de graves, voces puras. Y también tenemos, solo ahí, gente. Luego en configurar, aquí tenemos actualización de firmware, cosa que ya está actualizado, ya no hay más. Luego música, si es que no concilias el sueño, tenemos ventoso, canto nocturno de pájaros, lluvia fuerte, vinilo antiguo, bosque de noche, hojas, olas de playa, olas, cascada. Y en descubrir aquí están todos nuestros audífonos que están disponibles por ahora. Y en mío, que soy yo, ya no hay nada. Y aquí se terminó todo, gente. Entonces nos vamos aquí y aquí está. En modo gaming no funciona, gente. No funciona. Así es que no funciona.
Luego vamos ya a lo final a desempaquetar estos para que veas que viene en la caja, viene su respectivo manual de información, que por cierto aquí trae otras de sus configuraciones, puedes ponerle pausa para verlo, pero ya te lo expliqué. Tenemos la aplicación que Halo Sound en Apple Store y Play Store. Tenemos aquí sonido adaptivo ANC, sí, sonido espacial 360, sí, ultra larga duración, que ya te dije, Hi-Res Audio, Wireless 6.0 y Hashly Free Conversation, cuando pones la mano del lado derecho y se baja el volumen. Y aquí también tenemos nuestros audífonos, mira, el arte del unboxing, qué bonitos. Yo preferiría el negro, sinceramente, porque no se ensucian demasiado rápido, mientras que estos quizás se ensucian más rápido de lo debido. Entonces, aquí está todo y luego tenemos también aquí su respectivo cable que ya te demostré que cómo es que funciona, pero le puedes conectar cualquier tipo de cable siempre y cuando, si es que lo pierdes, ¿verdad? USB tipo C a USB tipo C. Así es como funciona, sirve para cargar y también conectarlo a tu smartphone. Solo conectas y listo, es plug and play. Luego también tenemos aquí su micrófono y como te dije anteriormente, procura que aquí justamente donde está el pequeño agujero esté apuntando directamente a tu boca. Y mira, es flexible. Esto es todo, sinceramente, lo que viene en la caja. Y aquí hemos terminado, gente. Muchas gracias por estar viendo este video. El sonido no te lo puedo poner porque es imposible, pero te puedo decir y te lo escribo en piedras que los bajos son muy buenos. Los agudos también los puedes ecualizar. Ya viste que sí se puede. Aquí tengo dos colores. ¿Cuál es tu favorito? Dime en la zona de los comentarios. Y muchas gracias también a los amigos de Fonz de Guatemala. Nos vemos viendo en un próximo video. Si hubo algo que me faltó decírtelo, por favor, házmelo saber en la zona de los comentarios. Sí, 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 se pueden conectar donde sea. El Bluetooth se le puede conectar también en Play Store. Bueno, se puede bajar la aplicación desde Apple Store. Así que, nos vemos viendo el próximo video. Chao, chao. Suscríbete. Es gratis. A escuchar música, compadre, porque ¿qué más queda? Chao.